América. Lo siento, Ambrosio. Creo que me quedé un momento dormido. Es que de solo pensar en el bello continente americano, me transporté en sueños a ese gran recorrido que hace algún tiempo hice. América es el segundo gran continente. Posee una extensión aproximada de 42.032.533 kilómetros cuadrados que se extiende por 2 hemisferios. Limita al norte con el Océano Glacial Ártico, al occidente con el Océano Pacífico, al sur con la unión de los océanos Pacífico y Atlántico, y al oriente con el Océano Atlántico. Comprende 3 grandes subcontinentes: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y Sudamérica. Conforman a Norteamérica 3 países: Canadá, el de mayor extensión territorial, 9.970.610 kilómetros cuadrados. Estados Unidos y México, el de menor extensión territorial, 1.958.210 kilómetros cuadrados. También encontramos a la gran isla de Groenlandia, que es colonia de Dinamarca. En una gran zona del subcontinente norteamericano, por su cercanía con el Polo Norte, están presentes las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Su río más largo es el Missouri-Mississippi, con 5.971 kilómetros de recorrido. En su relieve sobresalen la cadena montañosa de las Rocosas. La mayor altura es el pico del volcán Orizaba, con 5.610 metros. En este continente existen 4 zonas climáticas diferenciadas, como la Ártica cerca al Polo Norte, donde se encuentran animales como osos, zorros polares, renos y focas. Se halla además una gran zona desértica al sur del continente. Parte de ella es el desierto de Sonora. En estos lugares predominan los hermosos cactus. Algo muy interesante de Norteamérica es que allí queda el parque más grande del mundo, Walt Disney World. Realmente es un lugar fabuloso. Y si vieras cómo me divertí allí, Ambrosio. ¡Oh! ¡Mira, Ambrosio! Esta es una hermosa pirámide maya, en Guatemala. Guatemala es parte de Centroamérica. Veamos más sobre esta parte del continente americano, que incluye a Bahamas y el archipiélago de las Antillas Mayores y Menores o el Caribe. Centroamérica es el puente entre el subcontinente del norte y el subcontinente del sur. Está conformada por 21 países, entre los que sobresalen Nicaragua por ser el de mayor extensión con 131.812 kilómetros cuadrados, y el de menor extensión, la isla de San Cristóbal y Nevis, con 261 kilómetros cuadrados. Como países que forman parte de la zona continental, tenemos a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En las zonas de las Antillas sobresalen las islas de Bahamas, Jamaica, Puerto Rico y Cuba, que es la isla más grande de las Antillas. En esta zona del continente americano no hay estaciones como al norte, sino que se alternan periodos de lluvias y sequías, aunque son más marcados los periodos de lluvia. Dentro de su relieve sobresalen la Sierra Madre. La mayor altura es el volcán del Tajumulco, con 4.220 metros. El lago más grande es el de Nicaragua, 8.157 kilómetros cuadrados.
En esta zona existe una flora y fauna bastante variada como en Sudamérica. Se encuentran ocelotes, zarigüeyas y el jaguar felino. Este maravilloso animal de gran valor mitológico para los pueblos que viven en estos lugares. Otros animales comunes a este medio son el coyote, el manatí, el quetzal y, en fin, una gran variedad de aves y reptiles. ¡Oh! ¡Se me olvidaba! También hay muchas especies de peces y tiburones como los que viven en el lago de Nicaragua. Centroamérica y el Caribe tiene de todo. Hermosas playas, sitios históricos y arqueológicos. Muy, pero muy interesantes. Hay grandes lugares para divertirse. Ay, y bellas muchachas. Sí, dime, Ambrosio. Claro, también hay lindas ratoncitas. Pero volvamos a nuestro tema. Sigamos con el subcontinente de América del Sur o Sudamérica. Sudamérica limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Al oriente con el Océano Atlántico. Al sur separada de la Antártida por el paso de Drake y al occidente con el Océano Pacífico. Comprende 10 países: Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, departamento de ultramar de Francia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay e islas como el archipiélago de Juan Fernández y la isla de Pascua, que pertenecen a Chile, y las islas de Galápagos, que pertenecen a Ecuador. Entre estos países, el de mayor extensión es Brasil, con 8.547.404 kilómetros cuadrados. Y el de menor extensión, Surinam, con 163.265 kilómetros cuadrados. Dentro de su relieve sobresalen la cordillera de los Andes, que hace un recorrido de 7.242 kilómetros del norte al sur del subcontinente. La mayor altura es el volcán del Aconcagua, que tiene 6.959 metros. La disposición del relieve marca 5 cuencas hidrográficas importantes. Amazonas, la mayor del mundo, con 7.050.000 kilómetros cuadrados. La cuenca del Magdalena Cauca, la del Orinoco, Sao Francisco y la de Paraná La Plata. También existe un gran lago, el de Maracaibo, que posee 12.780 kilómetros cuadrados. En Sudamérica están el 25% de las especies de animales conocidas en el mundo. De este porcentaje existen 2.700 especies de aves como guacamayo, tucán, pericos y el cóndor, que vuela sobre las partes más altas de los Andes. Entre los mamíferos están el tapir, perezoso, mono capuchino, jaguar, zarigüeya y muchos otros. Dentro de la gran diversidad de peces, tanto de agua dulce como de agua salada, existen 2 especies que siempre me han llamado la atención. La primera es la hambrienta piraña y la otra es el misterioso delfín rosado, ambos habitantes del río Amazonas. ¡Ay! Realmente América es un continente maravilloso.